El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Olaf Scholz es el nombre del nuevo mandatario alemán. Al menos así lo indican las elecciones primarias, luego del ejercicio realizado el pasado domingo en Alemania, donde en una elección bastante controvertida, donde pues, la división quedó exhibida que existe entre los ciudadanos alemanes y al interior de la Cámara de Representantes, pues bueno, ahora Angela Merkel ya felicitó personalmente a quien fuera su ministro de Finanzas, un hombre que si bien pertenece al Partido Socialdemócrata, también tiene algunos lineamientos que hacen pensar cuál va a ser su enfoque en el futuro gobierno alemán. Un hombre que se desempeñó como alcalde de Hamburgo y que fue señalado por algunos escándalos en cuestión de administración financiera y posteriormente pues también con todo lo de la pandemia, quien se encargara de las finanzas ante todos los efectos económicos que causó, por supuesto que era un personaje que habrá de causar polémica. Y ahora también llama la atención que proveniendo del Partido Socialdemócrata, que Angela Merkel, siendo del partido opositor, la Unión Demócrata Cristiana, pues habría que también... Es interesante, puesto que algunas políticas que emprendió iban en contra de su partido y tenían un corte bastante socialdemócrata o de centro izquierda, como se querara. Lo cierto es que quedan muchas incógnitas, tanto al interior de Alemania como al exterior. ¿Qué va a pasar ahora con la Unión Europea? Precisamente en un momento de alta, no tensión, pero sí de, por supuesto, controversia ante las reformas fiscales que se vienen, ante las elecciones que habrá de haber en Francia, estos dos países que sabemos que son la cabeza del organismo y que poco a poco parece tener algunas divisiones lejos de fragmentarse, pero que sin duda causan muchos efectos en la política europea. Y bueno, que haya división en Alemania y en Europa es parte de lo que llamamos aquí la nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, les saluda Fidel Gastelum. Y bueno, para tratar este tema nos acompaña, que le agradezco como de costumbre, Néstor Bustamante, quien reside en Berlín y quien pues ha sido testigo de todo este ejercicio electoral, pero sobre todo de las protestas que se han alzado en relación a un tema muy polémico que es el alquiler en Alemania, del que ya estaremos hablando a detalle. Néstor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hola Fidel, es un gusto charlar con vos y con la gente que ve el programa y con Armando apenas se sume. Y sí, ha sido histórico lo que ha pasado. Por primera vez desde 1949, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, obtuvo menos de 30 puntos, cerca de 22 puntos. Así que ha sido una derrota categórica para el partido de Angela Merkel, aún a sabiendas que Angela Merkel, si se presentaba por algún milagro a un quinto mandato, seguramente ganaría las elecciones, pero su partido no. Así que ese es un escenario bastante complejo. Todavía no tenemos canciller en Alemania. Angela Merkel se puede quedar por tiempo indefinido como canciller hasta que la coalición, recordemos que para que se defina un canciller hace falta un acuerdo del 50% más un voto, y no tenemos eso ni cerca. Así que seguimos todavía en negociaciones. No hay ninguna novedad todavía en Alemania con respecto a quién va a ser el próximo canciller. Si sabemos, como vos bien decís, que Olaf Scholz, el líder de la Unión del Partido Socialdemócrata, ha sido el ganador de las elecciones con un solamente 24 y pico %, que no es suficiente para ser mayoría y para ser canciller de Alemania por lo pronto.
Por supuesto, y llama la atención esta situación en la que, pues, pues, es un poco complicado entender a lo que estuve investigando el sistema electoral alemán. Y pues bueno, en otros países vemos que siempre hay dos figuras muy marcadas de quién podrá ganar o candidato, y cuando hay un resultado, pues siempre ronda arriba del 40%, porque aquí estamos hablando de un resultado del 25%. El segundo partido que quedó en disputa pues es precisamente la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, que quedó con un escaso margen de 24%, es decir, no se puede dictar un ganador claro por esa situación. Y también es de llamar la atención los otros partidos, sobre todo el caso de los Verdes, que a inicios de este año estaban pujando muy fuerte y tuvieron el mejor resultado que han tenido en la historia pues en su corta historia como partido. No obstante que, por supuesto, pues se esperaba quizá una reducción o un resultado menos alentador, pero es de relevancia este tercer lugar que adquieren el partido de los Verdes. Néstor, ¿cómo viviste estos días en Berlín? ¿O qué te enteraste? ¿Qué comentaste con tus vecinos? Entendiendo que en Alemania pues hay una gran cantidad, estamos hablando de aproximadamente entre 7 y 8 millones de residentes que pues tuvieron que ver las urnas pero no poder acercarse a ellas. Sí, durante el día de las elecciones también estamos tan acostumbrados a la fama de que la logística alemana es excelente y de primera, y no lo es. De hecho, hubo muchos problemas porque mucha gente no podía votar por falta de boletas en lo que fue las elecciones alemanas en Berlín. Así que fue una elección bastante importante por lo que es el tema histórico, ¿no? Tenemos una canciller que hace 16 años está gobernando Alemania y hay que elegir a su sucesor porque ella no se presenta, más allá de que obligadamente hasta que haya un nuevo canciller denominado por la mayoría parlamentaria. Recordemos, vamos a repasar muy brevemente cómo son el sistema electoral en Alemania. Cada 4 años se elige el Congreso, el Parlamento alemán. Ese Parlamento alemán, si un partido gana por el 50% más un voto o más, ese partido, el líder o el candidato que ellos han elegido como canciller, se transforma inmediatamente en canciller. Al día siguiente, Angela Merkel le dice: toma, acá está tu banda, sos el nuevo canciller de Alemania o la nueva canciller de Alemania. Eso no ha pasado históricamente, hace décadas. Siempre se hace por coalición, es decir, que hay que lograr que acuerden un 50% de esos miembros del Parlamento más uno, nuevos y elegidos, en quién va a ser el nuevo canciller. No me imagino eso en Estados Unidos, ¿eh? No, para nada. Tampoco las elecciones son, al igual que en Estados Unidos, las elecciones son voluntarias, nadie está obligado a votar, pero Alemania tiene uno de los mayores índices de participación electoral, que empezó con un 90% en la década del 90, 80% en el 2000 y en 2010 era hasta el 76%. O sea, gran parte de la gente va a votar pese a que no sea obligatorio votar. En Estados Unidos no es lo mismo, hay mucho menor participación electoral. Sin embargo, en este caso, como bien vos decías, no hay 50% ni cerca, ¿no? Incluso si se juntaron los dos partidos mayoritarios no alcanza para juntar un 50%. Así que por ese sentido es que necesitan formar una alianza, una coalición que se llama, lo que va a ser el partido ganador, que es de Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata, con los verdes y los neoliberales, ¿no? Que son como los extremos opuestos del arco del espectro político. Y en ese sentido, otro de los escándalos que hubo en Berlín fue que Armin Laschet, que es el del partido de Angela Merkel, dijo que él iba a hacer su coalición, dijo que pese a haber perdido las elecciones, iba a hablar con los verdes y con los neoliberales y se iba a transformar en el nuevo canciller, lo cual es algo muy loco porque la ley alemana no dice que eso no se puede hacer, pero todo el mundo lo vio muy mal a eso. Si perdés las elecciones, perdés, asumí que perdiste y listo. Pero él dice, no, yo lo que voy a hacer, voy a hablar con los verdes y con los neoliberales, porque juntos más del 50% con eso, y voy a ser el nuevo canciller. Y a la gente no le gustó para nada, tuvo muy poco apoyo y dejó esa idea de lado, pero fue un gran escándalo porque pese a que no está en contra de ninguna ley, es como mala etiqueta política, ¿no? Si perdiste, punto. Así que dejé que se forme la coalición con los candidatos. Digo, de pronto me gusta esta alegoría que haces, Néstor, esta analogía de lo que sucede en el llamado primer mundo y de lo que sucede acá en Latinoamérica. Entonces, esperemos que no
no ocurra un tinte latinoamericano y de pronto se quiera poner una banda presidencial y autoproclamarse y de pronto lo reconozcan no sé qué tantos países como el canciller de Alemania. Que veo complicado entendiéndose que no es el caso. A diferencia de Guaidó, Armin Laschet no tiene el apoyo de Estados Unidos, así que probablemente eso no pase. Muy bien. Bueno, se está conectando con nosotros, en unos momentos más estará con nosotros Armando Arjona. A ver, Néstor, ¿te parece que era previsible el triunfo virtual de Olaf Scholz, el perfil de este sujeto que, pues, era un tanto mediador, merkeleador, muy afín en este sentido de calmar las aguas, no ser tan explosivo como lo habían sido los otros candidatos, su manera de expresarse? Y bueno, pues está a un paso de convertirse en nuevo canciller, aunque pues falta esa cuestión que bien señalas de hacer la coalición para tener una mayoría efectiva, ¿no? Así es, sí, para darle un ejemplo a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, no sería loco que Annalena Baerbock, la líder de los verdes, se transforme en canciller, por ejemplo. No sería loco. Hay muy pocas probabilidades de que pase, pero eso es posible. Es posible que Olaf Scholz diga, miren, quiero pasar todas estas leyes, quiero pasar la renta mínima o el pago mínimo por hora de 12 euros, quiero pasar esta otra ley que a mi partido lo va a poner muy contento, yo voy a ser vicecanciller o voy a salir como ministro de Finanzas, que ese era su rol en el gobierno de Angela Merkel, o vicecanciller. Vos vas a ser la canciller, lo que sí vas a hacer en mi títere, ¿no? Yo te voy a hacer pasar todas estas leyes, pero vos sos la canciller, ¿no? Un golpe de efecto muy fuerte para lo que serían los verdes. Lo mismo puede pasar con los candidatos de los neoliberales, pero no lo creo porque los neoliberales salieron cuartos, ¿no? Pero no sería loco que pase eso, ¿no? Que él elija a otra persona como canciller. No es el escenario viable, pero es como para dar un ejemplo de las expectativas que tienen los alemanes, ¿no? De por qué hay tantas posibilidades que se pueden dar en esta coalición. Y es todo este dime y direte político, estos manejos políticos en los cuales me paso todas estas leyes que quiero que pase por mi partido, lo va a hacer muy fuerte, sigo teniendo poder porque sigo siendo vicecanciller o ministro de Finanzas. Recordemos que, como bien decías vos, durante la pandemia, Olaf Scholz fue un protagonista. De hecho, cuando Angela Merkel tuvo que estar aislada porque tenía síntomas de COVID, o en contactos cercanos tenían COVID, él era el que la reemplazaba en las reuniones, ¿no? En las reuniones de gabinete. Así que por eso te digo que las opciones que hay en función de lo que decía la coalición son muy, muy variadas. Pero sí, todos los números apuntan a que va a ser Olaf Scholz el nuevo canciller ahora para obtener el apoyo de los liberales y de los neoliberales y de los verdes. Es un poco complicado, ¿no? Porque fíjate que los verdes y los liberales tienen agendas muy, muy opuestas, ¿no? Los liberales muy tirados a la derecha, los verdes muy tirados a la izquierda y al cuidar el medio ambiente, y los liberales dispuestos a quemar a la mamá, si tienen que quemar a la mamá para generar dinero. Entonces, son mucho, hablando de carbón y de combustibles para quemar, ¿no? No creo que quemen a su madre, a menos que realmente sea muy redituable. Entonces, en ese sentido, cómo ponerse de acuerdo como para que estas dos fuerzas den sus votos, ¿no? Porque dar a sus parlamentarios y darle su apoyo a esta coalición va a ser un manejo político importante, en el cual lo que vos bien decís, de ser un negociador, de ser un merkeleador, de no pelear, no ir al choque, sino tratar de conciliar, puede ser justo la experiencia y justo digo skill y no me sale, hablo tanto inglés que no me sale la palabra skill. Quien también es bastante justo y conciliador, pues es el licenciado Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo estás? Estamos aquí hablando con la audiencia acerca de todo el movimiento electoral en Alemania. Una victoria que hasta cierto punto era previsible, no es definitiva, hay que aclararlo. Y bueno, Armando, desde tu perspectiva, ¿te pareció previsible el triunfo de Olaf Scholz? ¿Qué te parece el perfil de este posible nuevo canciller? Buenas tardes, Néstor. Muy buen día, Fidel. Pues sin duda son unas elecciones las cuales desde hace meses se encontraban muchas opiniones si realmente los verdes iban a estar en contra de las nuevas alianzas económicas de Alemania. Debemos de entender que actualmente China es uno de los aliados más fuertes comerciales dentro de Alemania, y más Rusia, por la creación de este nuevo gasoducto Nord Stream 2. Así que desde hace unos meses anteriores se estaba viendo que realmente se encontraba un interés, pues, o sea, para saber qué postura iba a tener
no nomás en el interior del país, sino en el exterior. Se escuchaba mucho que los verdes iban a estar en contra de toda esta política a favor del